El gusto de presentar a Dino Pauleta, es licenciado en Ciencias Políticas de la UCA, tiene especialización en Economía. Dino, parece que tuvo un problema Ale. Si querés arrancar y después te presentará. No se te escucha, Dino, ¿eh? A ver, aunque tengas el micrófono. Ahí sí, ahí un poquito. No, ahora nada. ¿Ver ahí? Ahí sí. Se ve que Sí. Ahí me saqué está Alejandra de vuelta conectada. Gracias. Sí, me quedé afuera. Estoy en el Senado, aunque les parezca mentira, trabajando todavía. Bueno, estaba presentándote, Dino, licenciado en Ciencias Políticas de la UCA, repito, porque no sé dónde me quedé fuera, con una especialización en Economía, Sociedad y Política en América de la Flaxo, una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Itela. Es profesor adscripto de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, actualmente director de proyectos de la Dirección General de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2011 y 2019 fue asesor y luego jefe de asesor en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí habrás conocido a Héctor Pérez Borbón, me imagino. Yo también pasé por la legislatura en su momento, pero soy más que nada del Congreso Nacional, de ambas cámaras, pero del Congreso Nacional. Y por último, es miembro del Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas desde el año 2010. Bueno, Dino, te damos la bienvenida, te agradecemos enormemente, como agradecemos también a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos acompaña para poder llevar adelante estos cursos y contar con los mejores profesores para cada tema. Gracias, Dino. Adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, me sumo un poco a lo que decía Alejandra. La verdad que la pandemia, entre tantas cosas negativas, una de las cosas positivas que nos trajo es esto, poder conectarnos a distancia. Si bien trabajo en la ciudad de Buenos Aires ya hace mucho tiempo, soy de la ciudad de Tandil, del interior de la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, conozco un poco la dinámica del interior, y con la Konrad, durante los últimos 2 años, hemos viajado bastante por municipios grandes y pequeños de la Patagonia. Entonces, bueno, le permite a uno ir conociendo e ir comparando, ¿no es cierto?, municipios de mayor, de menor tamaño, y cuál es la dinámica de la vida diaria en los municipios. Bueno, les voy a compartir pantalla de la presentación. A ver. Ustedes díganme si cuando vean algo, háganme alguna seña con el dedo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito esta herramienta para la optimización de las políticas públicas, ¿no es cierto?, para mejorar la gestión municipal. Esto está orientado, y como ya ustedes lo deben haber visto con Héctor Pérez Borbón, él seguramente abordó la parte legislativa. Conmigo vamos a ver un poco más herramientas para la optimización de las políticas públicas de la gestión, un poco más desde el Poder Ejecutivo. Estoy corriendo acá esto, así podemos ver, y no nos tapamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber cuando queremos optimizar la gestión y vamos a abordar el desarrollo de las políticas públicas es que en la vida cotidiana, en un municipio participan diferentes actores, ¿no es cierto?
Para nosotros el más importante, el más relevante de todos, es el gobierno municipal. Pero también debemos saber que a la hora de desarrollar el proceso de las políticas públicas participan otros actores, como el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, según en qué provincia está el municipio donde nosotros vivimos, el sector privado, las empresas, la sociedad civil, o sea, los vecinos, los medios de comunicación y el ámbito educativo. Pueden ser las escuelas, las universidades. Todos estos son los grupos de interés que luego van a estar involucrados en cada una de las etapas de las políticas públicas. Cada uno va a tirar para su lado, entonces es muy importante que no perdamos de vista esto. Cuando nosotros, esto lo vamos a ver en un ratito, desarrollemos las etapas de las políticas públicas, vamos a tener en cuenta que siempre van a estar participando estos actores. A veces no lo vamos a poder obviar, porque muchas veces, y en muchos casos, estos actores tienen más fuerza que el gobierno municipal. Entonces sí o sí hay que tenerlos en cuenta. ¿Para qué van a trabajar estos actores? En la mayoría de los casos para que los vecinos de los municipios o los vecinos de las ciudades tengan una mejor calidad de vida en general. Las empresas, bueno, las empresas también tienen un objetivo, las empresas están enmarcadas en la vida diaria de los municipios, seguramente tienen empleados de esos municipios y también una parte de esas empresas va a trabajar para que mejore la calidad de vida de esos vecinos de esa ciudad. Algo importante a tener en cuenta, bueno, la Argentina es uno de los países con más urbanización de América Latina. El 92% de los vecinos de la Argentina vive en ciudades y el 50% vive en las 4 grandes áreas metropolitanas sumadas a Buenos Aires, es decir, en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba y en Santa Fe. El 50% de la población vive en esas áreas urbanas. Primero, es importante que tengamos una noción básica de municipios. Hay algunos conceptos que por ahí ustedes ya los conocen y que les van a sonar un poquitito aburridos, pero siempre es bueno repasar. En primer lugar, vamos a entender los municipios como autosuficientes, y más pensando en el gobierno. Los municipios dictan sus propias normas, tienen la posibilidad de dictar sus propias normas, sus propias ordenanzas, que es lo que van a regir la vida cotidiana de los vecinos de cada ciudad. ¿Cuál es el fin público de cada uno de esos gobiernos? Es lograr el bien común local, que era básicamente lo que veíamos recién, que los vecinos tengan mejor calidad de vida, o sea, que los vecinos estén más a gusto con vivir en esos municipios. ¿Cómo se puede llegar a lograr el bien común municipal? Mejorando las políticas públicas que tenemos. ¿Cómo mejoramos las políticas públicas? Teniendo un mejor desarrollo. Ahora vamos a ver que hay un ciclo de políticas públicas. Nosotros vamos a tomar una visión que es una visión procesal de las políticas públicas, ver a las políticas públicas como un proceso. Lo que vamos a ver es que si nosotros logramos desarrollar bien y de la mejor manera cada una de esas etapas, lo más probable es que tengamos mejores políticas públicas. Esto es como un problema matemático, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos en la primera etapa las cosas bien, vamos a ir desarrollando el resto de las etapas positivamente. Si nosotros arrancamos mal la primera etapa, vamos a arrastrar los errores. Entonces es muy importante poder hacer una reflexión en cada una de las etapas y ver a ver qué está bien y qué está mal en cada una de las etapas. Los municipios son los responsables de brindar las condiciones de acceso pleno y garantía de los derechos del ciudadano. Si ustedes trabajan alguno de ustedes trabaja en la gestión municipal, el municipio es el primer lugar donde el vecino va a golpear la puerta. Un vecino que vive en la provincia de Corrientes, o como yo, un vecino de la ciudad de Tandil. Si yo tengo algún problema, que creo que es un problema de gobierno, yo le voy a ir a golpear la puerta al municipio. Difícilmente vaya a Plaza de Mayo o vaya a La Plata, a la legislatura, o donde está la gobernación de la provincia, al Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo local es la primer cara, la primer vidriera que tiene un vecino para ir a golpear la puerta cuando tiene un problema.
¿Cómo logramos el bien común local? Con mayor calidad de vida. La calidad de vida urbana hace referencia al bienestar y a la satisfacción que tienen los habitantes de un lugar con la ciudad donde viven. Esta es una pregunta, ustedes están muteados, pero bueno, es una pregunta que yo hago siempre cuando doy esta exposición de forma presencial. Si ustedes se tuvieran que mudar de la ciudad donde viven a otra ciudad, ¿qué evalúan de esa otra ciudad para irse a vivir, ¿no es cierto? Esto, ni hablar que es muy importante la edad que tenga uno o los intereses que tenga uno, pero si yo soy un mayor adulto que utilizo la salud, seguramente si yo me mudo a otra ciudad, voy a privilegiar que tenga buena salud. Hay casos, obviamente, y hay excepciones para todo. Si yo soy un joven que lo que busco es ocio, recreación, y seguramente que el lugar donde me mude para vivir, voy a buscar que tenga una parte importante de ocio, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a pasar? Si yo no puedo salir o encontrar el ocio, lo más probable es que esté a disgusto. Si soy una persona que está en edad de empleo, lo más probable es que yo busque en la ciudad donde me voy a vivir que haya oferta laboral, ¿no es cierto? Y diversas cuestiones que ahora vamos a ver. Si algo no entienden, me levantan la mano, acá al costadito me ponen un sticker o algo que yo freno, a veces suelo ir muy rápido, no me doy cuenta, pero bueno, tienen esa herramienta. Para medir la calidad de vida es necesario tener en cuenta el siguiente conjunto de variables, como decíamos recién. ¿Qué voy a mirar si yo me voy a vivir a una ciudad? La salud y la educación. Si yo tengo hijos, voy a seguramente a privilegiar que haya un buen sistema educativo, o que haya escuela, o que haya una universidad. Si busco empleo, bueno, voy a evaluar que esa ciudad tenga disponibilidad de empleo. Obviamente, seguridad pública. Voy a tratar de que sea una ciudad segura. Difícilmente encontremos un vecino que quiera irse a vivir a una ciudad donde no pueda salir a la calle. Es más, lo que pasó en pandemia, que ustedes lo saben, mucha gente se mudó a lugares del interior porque el tema de la seguridad era muy importante. Entonces, la opción del teletrabajo, que llegó para quedarse, le sirvió a muchas personas para mudarse a lugares más tranquilos y no tener que estar en exposición permanente al delito, como por ahí pasa en el AMBA, ¿no es cierto?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en muchos lugares del país. Acceso a la vivienda y a los servicios, eso siempre es importante, es algo que yo quiera irme a vivir al campo. Voy a buscar si puede ser que el lugar donde yo me voy a mudar tenga luz, tenga gas, tenga agua corriente, tenga cloacas, ¿no es cierto? Y las condiciones barriales, ¿no es cierto? El asfalto, si me pasa algo que pueda entrar a una ambulancia y demás, que pueda entrar la policía y demás cuestiones. Estas son las cuestiones que una persona cuando piensa en mudarse de ciudad busca o incluso pelea todos los días en la ciudad donde vive para obtener este conjunto de, bueno, en este caso, de marcos o de variables o de lo que fuere, ¿no es cierto? En general, las políticas públicas que desarrollan los municipios apuntan a mejorar este conjunto de variables, ¿no es cierto? Un municipio, el objetivo más importante es poder mejorar la salud, poder mejorar las viviendas, poder mejorar la educación, que es a donde vamos todos, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos mejorar este conjunto de variables? Con las políticas públicas. Lo que estamos viendo ahora es el enfoque procesal de las políticas públicas, que consta de 5 etapas. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahora es una pequeña reflexión en cada una de las etapas y pensar en proyección si nosotros alguna vez nos tocara ocupar algún cargo ejecutivo, en qué parte de este proceso nosotros tendríamos que trabajar y también desde el Poder Legislativo, que ya seguro lo vieron con Héctor, pero bueno, vamos a refrescar algunos conceptos. En primer lugar, la identificación del problema. Identificar correctamente el problema resuelve muchas dificultades posteriores.
Yo ahora me encuentro en el partido de Almirante Brown, en la ciudad de Adrogué. Todos los días, vivo con mi mujer acá, todos los días yo recorro, no sé si alguno la conoce, la avenida Hipólito Yrigoyen. La avenida Hipólito Yrigoyen es una arteria que junta a todos los municipios del sur. Arranca por Avellaneda, pasa por Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y después sigue. Es como una avenida que mide 60 kilómetros, una avenida larguísima. La primera vez que yo la transité, porque mi mujer era de acá de Adrogué, me acuerdo que veníamos a la tarde, es una avenida que tiene un montón de semáforos, tiene lomas de burro o lomos de burro, no sé cómo le dicen. Noté que a partir de las 8 de la noche los autos no frenan en ningún lado. A partir de las 8 de la noche, cuando se hace de noche, los autos van. Lo que yo vi en este tiempo es que los municipios del sur han hecho esfuerzos importantísimos para que no ocurran los siniestros, los choques de auto, que cada vez son mayores. Entonces los municipios del sur, en cada uno de los límites que le corresponden, han sumado semáforos, han puesto lomos de burro, han puesto mayor señalización, sendas peatonales, cruces peatonales, de todo. Pero el problema es que los siniestros siguen aumentando. ¿Por qué? Porque el problema es que no es un problema de tránsito, sino es un problema de inseguridad. Si alguno tiene algún familiar que vive en el sur, les va a decir, no, yo a partir de las 8 de la noche, o en invierno, cuando se hace de noche, acá en el sur no frenamos en ninguna esquina. Entonces, los gobiernos municipales no han podido interpretar cuál es el real problema. Así que si siguen poniendo un semáforo en cada esquina, el problema no se va a solucionar. ¿Por qué es importante esto? Como les decía anteriormente, si nosotros identificamos mal el problema, todos los esfuerzos que vamos a hacer luego no van a tener resultados positivos. No van a tener resultados positivos. Entonces acá lo que hay que hacer realmente es una política que combata la inseguridad. Ahí recién, cuando se apunte a hacer una política que combata la inseguridad, seguramente los siniestros que ocurren todos los días en esta avenida, que es muy larga, van a dejar de ocurrir o van a disminuir. Luego de identificar el problema, voy a sistematizar la información. Con toda la información que yo cuento, la tengo que ordenar. ¿De dónde saco esa información? Hoy los municipios, incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con páginas del gobierno donde muchas contienen lo que se llama el Big Data. El Big Data es un conjunto de grupos y de datos que lo que me van a permitir a mí es utilizarlos para fundar nuevas políticas públicas. Yo tengo que usar todas esas herramientas que muchas veces van de la mano de la transparencia, ¿no es cierto? Muchos municipios las publican porque hoy es un requisito, a veces por ordenanza o por carta orgánica, no en el caso de la provincia de Buenos Aires, sí en el caso de otras provincias que los municipios cuentan con carta orgánica, como por ejemplo Neuquén, como por ejemplo Río Negro, es un requisito. Entonces los municipios desarrollan ese tipo de políticas por la transparencia, pero que le brinda al vecino una serie de datos y le brinda también a los funcionarios municipales una serie de datos con la que luego van a fundamentar las próximas políticas públicas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, piensen que si alguno de ustedes trabaja o trabajó en alguna empresa, los problemas que surgen todos los días son innumerables. En un gobierno municipal hay 1.000 millones de problemas. O sea, hay problemas que van a llevar días y meses de debate. Nosotros como funcionarios tenemos que pensar cuál es el momento adecuado para abordar cada uno de los problemas. Hay problemas y temas que son más urgentes, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante tratar de debatir y discutir en los equipos de trabajo a ver a qué tema se le da prioridad. Cuando identificamos el problema debemos orientar el accionar y clarificar los posibles beneficiarios y perjudicados de las políticas públicas. Todas las políticas públicas que nosotros desarrollamos tienen beneficiarios y tienen perjudicados. Nosotros lo que vamos a tratar es que el grupo de las
personas que se beneficien con esa política pública sea lo mayor posible, o sea, que el alcance sea mayor. Y los perjudicados los menos. Pero bueno, piensen en un ejemplo común, cuando pagamos impuestos, muchas veces pagamos impuestos para desarrollar obras que se realizan en otro lugar de la ciudad que no nos atañen a nosotros, ¿no es cierto? Estoy pagando mis impuestos para una luminaria de un barrio que se encuentra a 15 kilómetros de donde yo vivo. Entonces, por eso todo el tiempo convivimos con estos. Hay políticas públicas que benefician y políticas públicas que perjudican a los vecinos. ¿Voy bien hasta acá? ¿Alguno que me haga un gesto? ¿Sí? Características generales que hacen que un tema reciba atención. Bueno, el grado de apoyo que puede recibir un tema. Acá son muy importantes los grupos de interés que nosotros vimos, los actores que vimos recién, el poder ejecutivo, el poder legislativo, la sociedad civil, las empresas, el sector privado, ¿no es cierto? Y el ámbito educativo. La significación del tema, qué nivel de impacto tiene ese tema en la sociedad. Y en esta etapa, como en todas en el desarrollo de las políticas públicas, yo me voy a parar y voy a tratar de adelantarme a lo que va a suceder. Es muy importante que a la hora de identificar el problema, yo pueda ver si ese problema va a tener una solución. Si yo hoy estoy en un pueblo del interior y tengo un problema de tránsito y transporte, y quiero solucionar ese tema poniendo una línea de subte, y va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Yo voy a tener que trabajar con las herramientas que tengo a disposición, pero hay cosas que no las puedo hacer. Entonces siempre es muy importante pararse y ver al futuro, a ver si esa política pública es desarrollable o no. Algo que se forma cuando nosotros identificamos el problema es la denominada agenda, la agenda de gobierno, ¿no es cierto? Que son una serie de problemas o cuestiones que llaman la atención seria y activa de un gobierno. De todos esos problemas que nosotros vimos y que charlamos y conversamos, hay algunas que para el gobierno toman mayor relevancia y otros no. Existen diferentes niveles de agenda. La pandemia fue un problema de agenda global, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir agenda global? Todos los gobiernos en sus diferentes niveles, incluso los supranacionales, digo el gobierno nacional, y las organizaciones mundiales como la ONU, y tanto los gobiernos provinciales como los municipios, era un problema que los antaño, o sea, que les era relevante. Todos esos niveles de gobierno se tuvieron que poner a trabajar tomando cartas en el asunto, cada uno con los que le compete. Bueno, eso es un tema de agenda global, hoy puede ser otro el cambio climático, y distintas problemáticas internacionales. Después hay una agenda sistémica, que son los distintos problemas que debe asumir y que debe trabajar un gobierno local, que son los que surgen en la vida cotidiana con sus vecinos, y después hay otro nivel de agenda que es la agenda organizacional, que tiene que ver con la estructura propia de los gobiernos, ¿no es cierto? Ya sea municipal en este caso, o nacional y provincial. Esto es lo que vimos recién. En el ingreso a la agenda juegan un rol fundamental los actores de las políticas públicas. Muchas veces estos grupos de interés hacen fuerza para que un tema entre en la agenda de gobierno o no entre en la agenda de gobierno. Las políticas públicas, ustedes tienen que saber que son todo aquello que los gobiernos deciden hacer y no hacer. Los grupos de interés juegan un rol fundamental. Entonces es muy importante, como dijimos, ver qué rol juega cada uno de estos actores en este proceso de las políticas públicas. A veces hay temas que algunos actores que tienen más poder no quieren que se trabajen, ¿no es cierto?, a nivel local, provincial o nacional. Recién una vez definido el problema, cuando ya lo pudimos identificar, vamos a pasar a la próxima etapa, que es la etapa de formulación de las políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Básicamente vamos a tratar de diseñar diferentes líneas de acción para atender los distintos problemas que nos planteamos en la etapa anterior. ¿Cuáles son las principales líneas de acción? Son los planes, los programas y los proyectos, según sea su alcance.
lo más amplio de todo son los planes, luego siguen los programas y algo más pequeño son los proyectos. Según qué problema quiera yo resolver, vamos a diseñar alguna de estas líneas de acción. Muchas veces no disponemos de necesidades claramente expresadas, ni de criterios claros. Acá hay un ejemplo que usamos, que en general también usa Héctor, no sé si lo dio en su charla. Debemos evitar, siendo gestionadores, siendo funcionarios del Poder Ejecutivo, caer en la solución fácil. ¿Qué es esto? Es darle al vecino lo que el vecino me pide. Esto es cuando cualquiera de nosotros vamos a un médico. Si nosotros vamos a un traumatólogo, porque nos duele algo, nosotros vamos a esperar que el traumatólogo nos haga un diagnóstico. Nosotros no vamos a ir al médico y le vamos a decir, hola doctor, ¿cómo está? Quiero que me haga una radiografía y quiero que me dé para tomar diclofenac 800. No, ahí el médico nos va a decir, no, espere. Yo primero le tengo que sacar una radiografía, lo tengo que chequear, y una vez que nosotros tengamos los resultados, vamos a hacer un diagnóstico, cómo usted va a mejorar ese dolor o ese problema que tiene. Acá tenemos que evitar, siendo gestionadores y funcionarios, de darle al vecino, el vecino me pidió un semáforo, bueno, le pongo un semáforo. No, voy a analizar la situación, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que los autos andan muy rápido, bueno, vamos a ver si es mejor poner un semáforo, si es mejor poner una loma de burro, si es mejor poner un cartel de señalización, o si es mejor resolverlo con otra cuestión, ¿no es cierto? Es muy importante esto, ver cuáles son las necesidades en cada uno de los casos de trabajar. Esto es un poco más teórico, hay dos enfoques de diseño de las políticas públicas, hay un enfoque incremental y un enfoque racional. El enfoque incremental es cuando nosotros tomamos el desarrollo de una política pública que se haya hecho anteriormente y la adaptamos para nuestro caso o para el problema que nosotros queremos solucionar. Le hacemos pequeñas modificaciones y la adaptamos. En cambio, desde la teoría está el otro enfoque, que es el enfoque racional, que es cuando lo que yo planteo irrumpe con lo que se venía haciendo hasta ahora. Es algo totalmente nuevo. Salgo del eje de lo que venía haciendo. Rompo con todo y planteo algo nuevo. Por eso, cuando hablamos de políticas públicas, no hay que hablar de creación, ¿no es cierto? Porque muchas veces tomamos políticas públicas que ya existen. Acá, y esto lo debe haber dicho Héctor, acá es muy importante si nosotros, acá no hay penalidad para el que copia una política pública que se está desarrollando bien en otro municipio. Si hay algo que está funcionando en algún municipio y que tenga características similares, por eso hoy ponía el ejemplo del subte, el subte para muchos municipios del interior está lejos de ser una solución para el tránsito, digo. Tomar las políticas públicas que se desarrollan en otros municipios e implementarlas con sus modificaciones respectivas está bien. Siempre es bueno agarrar un remedio que ya sabemos que funcionó en otros lugares, más cuando el municipio donde nosotros vivimos tiene las mismas características, ¿no es cierto? En esta etapa lo que hacemos es analizar diferentes alternativas de acción y sus posibles consecuencias. Por eso, como decíamos en la etapa anterior, siempre nos vamos a parar y vamos a mirar en lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, si tomo esta decisión, ¿va a ser la correcta? Porque proyectarnos. Es muy importante que en el desarrollo de las políticas públicas nosotros nos proyectemos. Eso nos va a hacer que nosotros evitemos muchísimos errores. Este es un ejemplo de lo que hablábamos recién, de las principales líneas de acción. Esto está tomado de una publicación que hizo la CAS, junto con CIMA, que es la asociación civil donde yo trabajo, de la publicación del gobierno municipal en tiempo de crisis. Esto para que tengan un esquema del alcance de cada uno de estas líneas de acción. Lo más abarcativo es el plan, en este caso es un ejemplo del COVID, ¿no es cierto? Plan municipal contra el COVID, que a su vez se desprenden varios programas, y a su vez de esos programas se desprenden varios proyectos. Formulación de alternativas, lo que veníamos viendo, vamos a tratar de reducir la incertidumbre. Nosotros nos vamos a parar y vamos a ver si esa política pública que queremos desarrollar
es viable. Vamos a hacer un análisis de prefactibilidad, y de prospectiva, o sea, vamos a proyectar lo que venimos diciendo. Hay muchos conceptos que yo los voy a repetir, pero es importante que queden claros. Vamos a trabajar en la sustentabilidad, vamos a trabajar en los consensos, importante, en los consensos en todos estos grupos de actores que interactúan. Y si, por ejemplo, esto lo vamos a ver en la etapa más adelante, si para desarrollar la política pública tiene que pasar por el Poder Legislativo, también vamos a trabajar en los consensos para que salga esa ordenanza, salga ese proyecto de ley, o lo que fuere según el lugar donde nosotros estemos trabajando. Esta alternativa que yo voy a trabajar va a tener que ser viable jurídica, políticamente, social y económicamente. A ver, estos 4 pilares, es importantísimo que no falte ninguno. ¿Por qué? Porque todos los problemas que nosotros nos podamos evitar ahora nos van a abaratar los gastos y los costos, ¿no es cierto? Yo no puedo llegar a la anteúltima etapa del desarrollo de las políticas públicas y ahí darme cuenta que lo que estoy planificando no lo voy a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un gasto económico en un país como la Argentina, que hoy estamos sumergidos en una crisis tremenda. No me puedo dar el gusto de errarle, ¿no es cierto? No me puedo dar el gusto de errarle. Debe hacerse también un análisis de sensibilidad. Esto es muy importante. En el desarrollo de las políticas públicas, yo tengo que tener en cuenta que hay políticas públicas que son para determinados momentos y hay políticas públicas que no son para determinados momentos. Después podemos discutir o no el estadio, se me ocurre ahora, no sé si alguno está siguiendo el Mundial Sub-20 y el lugar donde jugó mucho tiempo la selección argentina. El estadio que se desarrolló en Santiago del Estero. Después discutimos si el estadio es más lindo, que el estadio es hermoso. Pero lo que hay que analizar es, a ver si en el momento de crisis que Argentina tiene hoy, era el momento para hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto? Después lo analizaremos. Quiero dar un ejemplo, no quiero entrar en polémica, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante. Por supuesto que los momentos de crisis son momentos más sensibles, donde la ciudadanía espera ciertas respuestas. Entonces, si nos metemos a desarrollar ciertas políticas públicas, seguramente van a afectar la gobernabilidad de nuestro gobierno. Entonces es muy importante que pensemos en todo. La elaboración de soluciones alternativas comprende el análisis de costos, beneficios y plazos. Esto es muy importante. Costo, ¿cuánto me va a salir en todo lo que yo voy a desarrollar? Beneficios, ¿qué alcance va a tener esa política pública? Esto es muy importante. Siempre tenemos que buscar que la política pública tenga el mayor alcance posible. Y plazos. Hay temas que son urgentes, hay temas que son menos urgentes, pero para desarrollar una buena política pública, nosotros tenemos que saber cuándo esa política pública va a comenzar y cuándo esa política pública va a terminar. Si nosotros hacemos un buen análisis en esta etapa, lo más probable es que nos permita proyectar políticas públicas más exitosas. Dentro del Poder Legislativo, si hay alguno que trabaja como asesor o una función legislativa, cuando se desarrollan las reuniones de comisión, es un ámbito muy importante para intercambiar ideas sobre las alternativas para desarrollar una política pública. Muchos proyectos surgen del Poder Ejecutivo, pero se enriquecen con los aportes que se hacen en un trabajo en comisión en el Poder Legislativo. Me voy a apurar un poquito porque estoy viendo que voy un poquito lento. Pasamos a la tercera etapa. Las 2 etapas anteriores, ustedes díganme si más o menos quedaron claras. Yo después les voy a mandar este PowerPoint, así ustedes lo tienen, y después les voy a mandar también material de consulta, así pueden profundizar un poco más, ¿no es cierto? La adopción. Únicamente cuando hayamos afrontado las 2 etapas anteriores con éxito, recién vamos a pasar a la etapa de adopción de las políticas públicas. Es muy importante poder fijar objetivos claros,
como veníamos diciendo, si nosotros tenemos objetivos claros y pudimos encontrar la alternativa correcta, seguramente el desarrollo de esa política pública va a ser efectiva. En situaciones de crisis, esta etapa puede ser la etapa inicial. Por ejemplo, alguna catástrofe natural, Dios quiera no pase, pero bueno, pasó en el sur con la erupción del volcán, las cenizas, todo. Yo no voy a tener tiempo de ponerme a analizar, a ver hasta qué lugares llegó la ceniza. No, seguramente tengo que tengo que evacuar a la gente. Entonces, en muchas ocasiones, la urgencia me demanda a que la adopción sea la primera etapa en el desarrollo de las políticas públicas. Después sí, una vez que pasó el problema, yo voy a tratar de volver para atrás y hacer un análisis de qué hubiese sido lo mejor desarrollar en cada una de las etapas anteriores. Pero hay momentos donde la urgencia nos apremia y tenemos que salir a encontrar una solución rápida. Incendios, inundaciones, evacuar a la gente, que a la gente le llegue abrigo, que a la gente le llegue comida. Eso tiene que ser rápido, no voy a tener tiempo para analizar. Desde la teoría, como dijimos recién, hay varios modos de toma de decisión. Está el modelo racional y el modelo incrementalista. También hay otro modelo papelera que analiza la política pública como algo casual. Por ejemplo, el modelo de participación ciudadana tal cual lo conocimos hoy se implementó por primera vez en una ciudad del sur de Brasil, no recuerdo ahora si era Porto Alegre o Curitiba, donde una gestión ganó el gobierno y tenía un 8% del presupuesto que no sabía qué hacer. Entonces dijo, bueno, ¿por qué no le consultamos a la gente? Nació de alguna manera, como quien dice, de una manera casual, ¿no es cierto? Acertaron con esa política pública que después se llevó a cabo en un montón de municipios y ciudades de toda Latinoamérica y de Europa. Hablo de la región, ¿no es cierto? Porque ese es por ahí el espejo que nosotros tenemos. La adopción se realiza por diferentes instrumentos, pueden ser leyes, en el caso de los municipios son las ordenanzas municipales, decretos y resoluciones. Todo lo que nosotros logremos a partir de consensos va a durar más tiempo. Si yo saco alguna ley del Consejo Deliberantes con acompañamiento de todos los bloques, lo más probable es que esa ley tenga mayor sustento, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar una ley y recibo respuestas negativas de los otros partidos o frentes políticos en el Consejo Deliberante, lo más probable es que a la primera de cambio vuelvan a salir cuestionamientos sobre esa política pública que nosotros desarrollando. Por eso, bueno, el proceso político-administrativo es muy complejo, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta estos idas y vueltas con las fuerzas opositoras, con los vecinos, con los diferentes actores que mencionamos hoy, con las empresas. Es desgastante, no es algo, es desgastante y es algo que lleva trabajo. En general, todas las políticas públicas y las discusiones importantes llevan trabajo, pero nosotros tenemos que trabajar para que salgan con el mayor consenso posible. A veces la adopción se realiza únicamente incrementando una partida presupuestaria, no hace falta que el desarrollo de esta política pública pase o necesite una herramienta legislativa, ¿no es cierto? Con tan solo decir, bueno, voy a sumar dinero a esta área, ya es una forma de adopción. Solo cuando se ha adoptado uno de los cursos de acción alternativos, como los que vimos recién, pasamos a la etapa de implementación. La etapa de implementación es la etapa más sensible en el desarrollo de las políticas públicas porque es la etapa donde yo voy a tratar de modificar la realidad que quiero cambiar o la realidad que encuentro problemática, ¿no es cierto? Es la etapa, sin dudas, es la más importante. Generamos impacto en esa realidad que queremos modificar. Acá debemos cuantificar los objetivos y definir metas. Si, por ejemplo, yo tengo pensado en los próximos 2 años de mi gestión al frente del municipio asfaltar 15 cuadras, yo tengo que agarrar esos objetivos, que es el objetivo a largo plazo, es asfaltar esas 15 cuadras en 2 años, yo las tengo que dividir en metas, me va a permitir monitorear mejor el desarrollo de esa política pública. Es
que es definir metas. Bueno, en los primeros 3 meses yo les voy a avisar a los vecinos la obra que voy a hacer. En los 3 meses subsiguientes yo voy a cortar las calles y voy a empezar a mover la tierra. En los 3 meses que le siguen y así sucesivamente. Siempre cuando cuantificamos objetivos es muy importante definir metas y metas que podamos cumplir, ¿no es cierto? Es muy importante en esta etapa atender la coordinación vertical y horizontal. Cuando nosotros desarrollamos políticas públicas, vamos a tener que trabajar no solo con los vecinos, sino dentro del gobierno con las distintas áreas de gobierno. Hay un tema que puede impactar, qué sé yo, la construcción de un hospital, va a impactar de lleno en el ámbito de la salud, en el ámbito de obras públicas, entonces yo necesito coordinar y necesito que todos los equipos pateen para el mismo lado, ¿no es cierto? Si no hay gente capacitada y con un liderazgo importante, va a ser muy difícil poder llevar a cabo una política pública. Siempre es muy importante que dentro de una gestión todos los ámbitos del gobierno pateen para el mismo lado. Es clave. Por eso cuando hablamos de frentes, de frentes políticos, de alianzas, las alianzas electorales sirven si después yo veo esa alianza electoral y veo el impacto en la gestión. Si son una alianza electoral y después cada uno, el que está a cargo del Ministerio de Economía va a mirar para allá, el que está a cargo del Ministerio de Transporte va a mirar para el otro lado, vamos a estar perdidos, no vamos a poder llevar adelante ninguna política pública. Es muy importante que todos los equipos pateen siempre para el mismo lado. Debemos disponer de recursos necesarios, lo que no nos puede pasar es un elefante blanco. Yo no puedo iniciar una política pública y encontrarme a mitad de camino viendo que yo no tengo fondos, que no tengo dinero, que no voy a llegar en el tiempo, porque ahí vamos a perder más dinero del que proyectamos inicialmente. Entonces es muy importante contar con los recursos necesarios. Es fundamental la adecuada capacitación. Esto, bueno, es algo que nosotros repetimos cuando damos, en este caso, el módulo para mejorar, para optimizar la gestión municipal. La gente que tiene que estar al frente tiene que estar capacitada. Es muy importante eso. Tiene que haber gente. Es muy difícil que haya gente que sepa sobre todos los temas. Es muy, muy complicado. Pero sí hay que tener grupos que tengan gente que sepa sobre determinados temas, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otro tema de la teoría, ¿no es cierto? Algunos modelos de implementación que son el top-down, el bottom-up, que tienen que ver si la implementación de la política pública nace en la base de la sociedad o nace de forma verticalista, desde arriba, es una decisión que se toma y baja a toda la sociedad. Es muy normal que en el desarrollo de las políticas públicas nosotros tengamos que ir haciendo ajustes, pensamos que algo iba a ser de determinada manera, que iba a romper una calle de tierra y me iba a encontrar con una base más o menos importante para poder poner asfalto arriba, y no, resulta que era arcilla, entonces tengo que rellenar. Bueno, en el desarrollo de las políticas públicas es normal que nosotros tengamos que ir haciendo ajustes a la política que planificamos. Siempre hablamos de triple de restricción, costo, tiempo y alcance, lo que vimos, cuánto me va a salir, cuánto voy a tardar y a qué cantidad de gente voy a impactar. Finalmente, llegamos a la última etapa, creo que estamos bien en tiempo, nos quedan 10 minutos, que es la evaluación de las políticas públicas. Lo más importante y más a nivel municipal es que la evaluación se pueda llevar a cabo. Si nosotros podemos llevar a cabo una evaluación, ya es un gran paso. Por lo general, los gobiernos municipales desarrollan muy pocas veces esta etapa. Ahora vamos a ver por qué es importante la evaluación. Primero, porque la evaluación acompaña todas las etapas que vimos recién. Cuando identificamos el problema, para su definición nosotros estábamos evaluando. Cuando formulamos alternativas,
al momento de pararnos y ver qué proyección tenía esa alternativa, nosotros estábamos evaluando. Cuando adoptamos, de acuerdo a la factibilidad política y técnica, nosotros estábamos evaluando. Y en la implementación recién, cuando nosotros hacemos el monitoreo, nosotros estamos evaluando. Por eso es una etapa que acompaña a todas las demás etapas anteriores. La evaluación es al mismo tiempo fin y comienzo, como vimos recién, el desarrollo de las políticas públicas, más en este enfoque procesal. Las políticas públicas son circulares, terminan y vuelven a empezar. Por eso lo que vimos la visión incremental, ¿no es cierto? Termina la evaluación y vuelve a comenzar la política pública o nuevas políticas públicas. Tenemos que tener una orientación a resultados. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Yo tengo que saber si esos resultados fueron buenos o malos, porque eso me va a marcar la cancha para proyectar hacia el futuro, ¿no es cierto? Para llevar a cabo una evaluación se deben tener en cuenta 3 elementos. Recolección sistémica de información, lo que vimos, tenemos que usar todas las herramientas que nosotros tenemos a mano. Méritos y deméritos de un programa, el programa que yo implementé, que yo apliqué, ver a ver si los resultados fueron buenos o los resultados fueron malos. Eso me va a dar más legitimidad a la hora de yo plantear una nueva política pública, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, esto que ya hice y que ya probé, tuvo resultados positivos, entonces lo sigo implementando. Y la toma de decisiones. Recolección sistémica de la información, bueno, pueden ser todo lo que nosotros denominamos encuestas, censos, relevamientos y demás herramientas. Méritos y desméritos, identificar los logros y desafíos, como decíamos recién, qué hice bien y qué hice mal en esa política pública que yo desarrollé. Y toma de decisiones. Bueno, esto que yo implementé, ¿lo voy a implementar nuevamente de la misma manera o le voy a hacer modificaciones? Acá también hay que analizar lo que veíamos recién, el impacto y la sensibilidad de cada política pública. A veces la urgencia también nos marca si yo tengo que modificar esa política pública o no. Importancia de evaluar. Estos son 5 puntos muy importantes. Medir si algo es eficaz y eficiente, asignar adecuadamente los recursos económicos. Esto es muy importante. Si yo me di cuenta que cuando realicé la evaluación, que la realidad que yo quería impactar fue negativa, entonces no voy a malgastar nuevamente recursos económicos en eso. Si tengo resultados positivos, me va a servir para fundamentar nuevas políticas de gobierno. Después, analizar la pertenencia y la coherencia de una política de gobierno, a ver si esa política es adecuada o no para tal gobierno. Y finalmente, para rendir cuentas, que es muy importante, ¿no es cierto? La transparencia. Desde el punto de vista legislativo, en el Poder Legislativo Municipal y en el caso, bueno, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay distintas herramientas para evaluar. Uno es el caso de los pedidos de informe, que son herramientas que tiene la oposición para saber cómo el Poder Ejecutivo está desarrollando cierta política pública. Las comisiones de seguimiento y evaluación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se creó la policía de la ciudad, con el Sistema Integral de Seguridad Pública, se creó una comisión de seguimiento para saber cómo se iba implementando esa ley y cómo se iba desarrollando la nueva policía de la ciudad, ¿no es cierto? Esta ley es del 2016, entonces, de alguna manera le dio una herramienta a la oposición para que vea cómo iba el proceso en la implementación de esa nueva política pública. Y la rendición de cuentas tanto del jefe de gabinete como la presencia de otros funcionarios de gobierno a pedido del cuerpo legislativo. Básicamente, ¿para qué sirve la evaluación o para qué debe servir la evaluación? Para tener mejores políticas públicas. Por eso es muy importante evaluar. Si nosotros evaluamos qué hicimos bien y qué hicimos mal, me va a permitir construir una política pública y desarrollar una política pública mejor. El desarrollo de las políticas públicas
Estas son algunas cuestiones periféricas, pero siempre está bueno repasarlas. A veces provoca el aumento en el valor de la tierra, ¿no es cierto? Una política pública que desarrolla el gobierno, a veces provoca un aumento en el valor de la tierra. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tratar de recuperar ese aumento del valor de la tierra que se llama plusvalías. Entonces, los gobiernos tienen diferentes herramientas para poder recuperar ese valor de la tierra que se incrementó con el desarrollo de las políticas públicas, ¿no es cierto? Este aumento en el valor de la tierra tiene que provenir de acciones de personas o instituciones distintas al propietario, ¿no es cierto? Digo, si yo pongo el subte, llevando el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, si yo pongo un subte en algún barrio donde no había, seguramente el valor de la tierra aumente, y el gobierno tiene que desarrollar herramientas para recuperar ese aumento del valor de la tierra. 3 herramientas: impuestos a la propiedad en general, contribuciones que se hacen por un determinado periodo de tiempo, o instrumentos regulatorios, por ejemplo, los cambios de zonificaciones, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires es cuando se cambió el código de planeamiento urbano, muchas zonas donde antes se podía construir hasta 2 pisos, la modificación al código de planeamiento permitió que en esos lugares se pueda construir edificios de más de 10 pisos o de más de 6 pisos. Entonces hizo claramente que rápidamente el valor de la tierra aumente, ¿no es cierto? Algunos de los problemas que surgen cuando aumenta el valor de la tierra, uno es la gentrificación. ¿Qué pasa? Cuando aumenta el valor de la tierra, muchas veces la gente que vive en ese lugar, o que históricamente vive en ese lugar, se ve obligada a mudarse a vivir a otro lugar. Acá en la ciudad de Buenos Aires, cerquita, yo ahora estoy en Adrogué, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se mudó la casa de gobierno del jefe de gobierno desde Plaza de Mayo a Parque Patricios, sucesivamente a eso se llevó el subte por ese barrio, hizo que todos los alquileres de la zona periférica a Parque Patricios, a la casa de gobierno, y que estaban cerca de las estaciones de subte, aumenten el valor. Entonces mucha gente que antes pagaba X en alquiler pasó a pagar más. Y mucha gente se vio obligada a irse a vivir a otro lado. Entonces es obligación del gobierno desarrollar políticas públicas para que eso no pase, ¿no es cierto? Y para desarrollar un impacto menor de esos problemas que trae aparejado el aumento del valor de la tierra. Y otro de los temas es la informalidad. Cuando a veces aumenta mucho el valor de la tierra, esto hace que crezca la vivienda informal. Creo que estamos en hora, no sé si hay tiempo para preguntas, pero yo ahora le voy a dejar mi mail a Alejandra y a Guillermo, así se los pasa a ustedes, y cualquier duda que tengan sobre esto, me lo consultan y lo charlamos sin ningún problema. Bueno, espero que hayan entendido un poco la presentación. Gracias, Dino. Hay un par de preguntas, por ejemplo. Sí, perfecto. ¿Sería posible dar un ejemplo del abuso de los análisis de prospectiva por motivos políticos partidarios? La hizo... Sí, exactamente, y hoy en tiempo de campaña es la especulación política. Analizar si una política es buena o no pensando en los resultados electorales. A veces, y es normal que llegan los años electorales y uno vea un movimiento de obras mayor al que se da habitualmente. Eso pasa. Entonces, pensar una política pública únicamente en resultados electorales, todos sabemos lo que es la política y hay que tener en cuenta todas las aristas, pero pensar una política pública únicamente con resultados electorales seguramente nos lleve a desarrollar una política pública errónea. Bien, ahí Eduardo levantó la mano. A ver.
tal vez tiene una pregunta. Hola. Sí, Dino, escúchame. Sí, ¿de ¿Qué dónde es opinás Eduardo? de los recursos humanos dentro de Sí, un contexto? Vos supongo que conocerás la economía social de mercado de Adenauer y Erhard. sí, Dentro de ese contexto de mercados abiertos, competencia y responsabilidad, ¿no es cierto?, sí. en contrato y continuidad, propiedad privada y moneda. Pero con los recursos humanos, porque vos podés tener el mecanismo más perfecto, pero si no tenés un recurso humano que tenga capacidad vincular, no funciona. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, hoy justo en una actividad que tuve a la tarde, hablábamos de la situación actual de que hoy la sociedad tiene un desgano y se dejó de lado la palabra esfuerzo, que es tan importante, ¿no es cierto? Entonces entramos en una chatura donde la gente se deja de esforzar. No, pero hay mucha gente sana que puede trabajar, mucha No, ni gente sana. hablar, Lo que ni pasa es que está hablar. despreciada por este sistema. Está Sí, completamente sí, sí. despreciada. Por No puede eso. hacer nada y limpiar el piso, puede, ¿viste? No, por eso digo, hoy pareciera que da lo mismo el que se esfuerza y el que no se esfuerza, y el que se capacita y el que no se capacita. Pero totalmente de acuerdo con usted, que los recursos humanos son lo más No, importante. mira, Mariano Grondona decía siempre, no Sí. importa lo que pensamos absolutamente diferente. Pero lo Ujú. importante es que nos pongamos de acuerdo y hagamos funcionar todo. ¿No es cierto? Pensamos Sí. muy distinto. O sea, no hay problema de ideología, nada. Es un No, problema que la no. persona, con los 10 mandamientos, ¿viste? Esta es la doctrina Sí, social de la Iglesia. Oportunidades, solidaridad, sí. dignidad de la persona y bien común. Y nada más. Después lo demás se va agregando, ¿viste? Como dijimos, sí. Leyes, estadística, economía. Podés agregar miles de fórmulas económicas, como de Pablo o Kachanowski, que te largan números ahí. No hablan nunca del ser humano, ¿viste? Sí, Y el sí. ser humano, porque pueden hacer un sistema económico perfecto, absolutamente. Pero está Sí, manejando sí. una persona desquiciada. Es como que vos le das un auto Mercedes-Benz a una persona que esté loca, o le pones un jardín para que lo arregle y te estropea todo. No, y le das todo, le das las herramientas, todo el tipo te estropea todo. Así que nada, eso. Sí, perfecta. Comparto la reflexión, Eduardo. Bueno, gracias, Dino. Creo que no hay más preguntas. Bueno, Les cualquier cosa que se les ocurra, que me quieran preguntar por mail, les paso el teléfono y hablamos, lo discutimos sin ningún problema. Gracias Perfecto. a todos. Muchas gracias, Dino, y les recuerdo a todos que pueden solicitar su certificado de asistencia mandando un mail a escueladedirigentes@pro.com.ar, poniendo su nombre completo, así le damos el diploma. Y les aviso que el martes comienza un ciclo de 2 charlas sobre fiscalización. Ya les llegará la invitación y el formulario correspondiente. Así que bueno, te agradezco, Dino, otra vez, y buen fin de semana largo para todos. Que Hasta estén muy luego. bien. Un saludo para todos. Gracias.